Me acompañe Alexandra Zapata, y es directora de Educación e Innovación Cívica del IMCO. Gracias, Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, Qué gusto buenas verte. noches. Gracias Igualmente. por estar por acá. Darío Ramírez, muchísimas gracias por estar por acá, director de Comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias, Darío. A ver si viene con ánimo, nada más era la toma, Por lo menos Mala toma. ya sonrió Darío Ramírez, y me da mucho gusto también que esté Francisco Rivas. Él es director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, mi querido Francisco. ¿Cómo te va? ¿Cómo van las cosas? Javier, muchas gracias. ¿Cómo van las cosas? Es lo que le pregunté a Francisco Rivas antes de sentarse, y como que me hizo una cara de... Entonces abriría esta mesa diciendo, Alexandra Zapata, ¿cómo van las cosas? Híjole, Javier, feliz de que ya llegó la veda electoral, de que pensé que nunca iba a llegar. Oye, llegamos así, ¿no? Llegamos así ya al cierre Entre de el campaña. juego de hoy en la mañana, yo creo que ya pedimos esquina a todos los mexicanos, pero cerramos bien y cerramos frente a un panorama en donde los mexicanos van a poder tomar una decisión el domingo, libre, con mucha información. Hemos visto una sobresaturación de propuestas de los diferentes candidatos, información, mesas de debate en los diferentes medios de comunicación. Entonces, creo que hay muchos elementos y muchos insumos para que los mexicanos tomen una decisión el domingo. A ver, la verdad, el reflejo de esta mesa es eso. Yo creo que aquí están presentes los tres grandes temas de esta elección, que fue, por supuesto, el tema de seguridad, el tema de educación y el tema de libertad de expresión y derechos humanos. Esos son los tres temas que, por lo menos en este programa, tratamos de delinear siempre ante una declaración de un candidato. Bueno, a ver, habló de seguridad, ¿qué dijo? Estuvimos muy pendientes de sus foros que organizaron, que se sentaron junto con los candidatos. Corrupción también, ¿no? Para ver qué decía. Corrupción también, sin duda, otro de los temas. Así que, bueno, pues este es como un corte de caja final, previo justamente antes de la veda electoral, para hablar justamente de cómo cierran y ustedes como especialistas en cada una de las áreas, con qué se quedan de esta campaña. Si quieres, empiezo contigo, Francisco, en el tema de seguridad. ¿Qué te dejó esta campaña? ¿Estás, cómo podría decirse, no sé si contento, pero estás satisfecho con las propuestas? ¿Quedaron a deber? ¿Cómo lo ves? Mira, de hecho, nosotros estuvimos a lo largo de los meses sentándonos con los varios equipos de los candidatos, con los candidatos mismos algunos, dando un seguimiento puntual, y echamos a andar una plataforma que lo que busca es precisamente conocer a detalle las propuestas de los candidatos. No solo quedarnos con lo que tienen en un documento, sino pedirles que contestaran un cuestionario difícil, más de 250 preguntas muy detalladas que amplían el panorama para un elector en términos de qué piensa realmente y cómo piensa realizar lo que está prometiendo un candidato. Y aquí estamos hablando de tiempos, ruta presupuestal, retos, modificaciones normativas. Y te puedo decir que me quedo con una grandísima decepción. Si nosotros comparamos la cantidad de veces que se habló de seguridad en la pasada elección o en la de hace 12 años, pues hay una completa diferencia. Realmente creo que fue un gran ausente la seguridad, a pesar de que la elección es la elección más violenta, a pesar que el año pasado terminó como el año más violento, a pesar de que este año va como el año más violento y cerrará como el año más violento, con base en las predicciones que hemos hecho, realizadas precisamente sobre los datos duros, aparte de que mayo fue el mes más violento de los últimos 22 años, realmente no hay propuestas. Nosotros les pedimos a los candidatos que contestaran. De los 55 candidatos, es decir, los 4 candidatos a la presidencia y 51 candidatos a las 9 gubernaturas, solo contestaron completamente 15 candidatos. El único candidato presidencial fue José Antonio Meade, y de los candidatos estatales hubieron entidades en donde, por ejemplo, Puebla, Veracruz, nadie contestó, Yucatán, nadie contestó. Y pon tú que Yucatán, pues se puedan dar de alguna manera el lujo de ser superficiales en este momento con seguridad, lo que sería muy mala idea porque tenemos el ejemplo de Baja California Sur, Colima u otras entidades. Sí, que de 3 meses... Exactamente, en 3 meses se arruinan. Pero, pues si volteamos a ver los casos de Veracruz y Puebla, pues son entidades en donde la situación es sumamente preocupante. En contraste, muy positivo, una sorpresa que de verdad nos deja un muy buen sabor de boca, encontrar una propuesta seria, que es la del candidato Alfaro en Jalisco.
no solo es la propuesta más clara, con indicadores, con Mira. objetivos, sino que aparte es el único que trae una ruta presupuestal muy bien definida y que te dice, bueno, tanto va a costar y el presupuesto es tanto, entonces habrá que crecerlo en los próximos 3, 4 años y habrá que recortar este otro programa. O sea, de verdad fue el único que nos dejó verdaderamente con la boca abierta. Buena la propuesta de José Antonio Meade, Ricardo Anaya contestó el 75%, Andrés Manuel lo buscamos por todos los medios y porque lo comprometió uno de nuestros observatorios locales a Durazo en un programa de radio, mandó una propuesta que nos dejó con la boca abierta en negativo. Usa algunas palabras que son preocupantes, como el hecho, a veces habla de federal y a veces habla de nacional, en particular la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, lo que, pues, ese nacional no es una palabra inocente, implicaría la desaparición de las policías estatales y municipales. Y eso no está planteado en ningún otro lado. Habla de sacar la unidad de inteligencia financiera, pero no dice dónde la va a mandar. En ningún lugar habla de la amnistía. En todo el documento que nos mandaron no hay una sola vez que se cite ese tema. Y hay cosas, pues, como una cosa que podría parecer muy innovadora es el tema de sustitución de cultivos, en particular dejar de sembrar marihuana o amapola, pero aquí hay, por un lado, una ingenuidad de decisión, porque pues habría que pensar que la gente que está sembrando porque quiere y no porque está siendo obligada, y en otros casos, pues habría que también pensar qué incentivos va a tener un agricultor que gana tanto en pasarse a sembrar maíz, cuando entonces tendríamos que garantizar los precios del maíz. ¿Qué panorama? Ok, bueno, ahí el tema de seguridad, ahorita regresamos contigo. Alexandra Zapata, el tema de educación y el tema también, quiero hacer un corte de caja del 3 de 3. Entonces, ¿cómo se mostró esta campaña? Con muchísimo gusto. Si quieres arranco con el corte de caja de 3 de 3. Vimos una serie de buenas noticias y empiezo con esas. Llegamos a una cifra histórica para 3 de 3 de una participación de más de 500 candidatos. Tuvimos la participación del 100% de los candidatos a la presidencia de la República. En 3 entidades con elecciones a la gubernatura participaron también el 100% de los candidatos. Y otra buena noticia es el hecho de que nos podemos sentar en estas mesas de discusión y tener conversaciones sobre el patrimonio de los candidatos, sobre sus posibles conflictos de interés. Esas discusiones no existían hace 6 años, Javier, y creo que en cierta manera ya lo tomamos como cosa común en nuestras conversaciones, pero eso es un paso bien importante en términos de auditoría social, en términos de que los candidatos se sientan obligados a rendirle cuentas a la ciudadanía, a empezar a cambiar la manera en la que una persona cree que se puede o no enriquecer de un puesto público. Y esto es el inicio, porque 3 de 3 lo que busca es monitorear la evolución en el tiempo del patrimonio, de los intereses, si las decisiones que se toman coinciden con los intereses de México y no los intereses personales. Entonces, es una buena noticia. Y te dejo también con unos focos rojos. Hay 3 entidades con elecciones a la gubernatura en donde los punteros no presentaron su 3 de 3. Es el caso de Chiapas, con el candidato de Morena, puntero Rutilio Escandón. No presentó su 3 de 3. No presentó y fue el único candidato que no lo hizo. Un fenómeno similar en Morelos, en donde el candidato puntero Cuauhtémoc Blanco tampoco presentó su 3 de 3. No lo presentó como candidato a presidente municipal, y otra vez como candidato a la gubernatura ahorita. Y finalmente, también en una sorpresa que nos llevamos, los 2 punteros en Veracruz, tanto el candidato del Frente Miguel Ángel Yunes como el candidato Cuitláhuac García, no presentaron su 3 de 3. Y esto es en un contexto de un estado plagado de escándalos de corrupción, sí, en donde claro. Sí, la corrupción ha costado vidas, sí. Javier. Y sabemos que en los discursos de campaña, porque todos los que acabo de mencionar se paran frente a su electorado y prometen rendición de cuentas y transparencia y una lucha frontal contra la corrupción, pero a la hora de los hechos no están ni siquiera dispuestos a presentar su 3 de 3. ¿Qué señal nos está mandando eso? ¿Y qué nos hace pensar que al momento de gobernar va a ser distinto? Entonces, eso nos preocupa sin duda. Vienen también preocupaciones cuando vemos las listas plurinominales al Senado, por ejemplo, estos políticos que casi ya se sienten como que el escaño es suyo. Y también una participación bajísima. Entonces, si tomamos los 5 primeros lugares de los candidatos a las listas plurinominales, te voy diciendo quiénes participaron
0 de 5. O sea, 0 de los primeros lugares al Senado presentaron su 3 de 3. El PRI, 0 de 5. PT, 0 de 5. Partido Verde, 0 de 5. Nueva Alianza, 0 de 5. Después seguimos con Morena, 1 de 5. PES, 1 de 5. Y después un poquito mejor, pero tampoco para celebrar, el PAN, 3 de 5. PRD, 3 de 5. Y Movimiento Ciudadano, 3 de 5. Me encantaría poder leer una lista en donde decimos, por supuesto que todos estos presentaron, Claro. van a ser probablemente Claro. nuestros futuros senadores. Entonces ahí está el corte de caja de 3 de 3, toda la información está en el sitio y ojalá que sirva de alguna manera de insumo para las decisiones que se toman el domingo. Híjole, de verdad, impresionante lo que sucede específicamente con esto. Y lo ligo a la pregunta que le voy a hacer a Darío Ramírez. Creo que es uno de los temas también más amplios, el tema de derechos humanos, libertad de expresión, y también te pongo en esa canasta el tema de la corrupción. ¿Qué sabor de boca te dejan estas campañas sobre estos temas? Bueno, yo creo que hubo algo que yo no veía en la clase política, que es un consenso de que no vamos a hablar de lo que está pasando en la realidad. Creo que en todos los discursos, cosas tan lacerantes como desaparición, como, no sé, desaparición forzada, evidentemente casos de violaciones graves a derechos humanos, asesinato de periodistas. Ninguno tiene una ruta para solucionar los problemas que están allá afuera y que aquejan evidentemente a la población, más allá de discursos. Entonces, creo que el consenso estaba claro. ¿Y por qué? Porque yo creo que ahí, tal vez lo que dice Francisco es completamente cierto. No hay un plan, no hay un plan serio. Como yo creo que en términos de la corrupción hubo también un consenso, por lo menos así lo vi yo, que es, vamos a decir cualquier cosa que se nos ocurra, todos estamos en contra de la corrupción, pero nadie dijo, oye, sí, el Sistema Nacional Anticorrupción, que lo acabamos tal vez mal parido, tal vez moribundo, tal, lo que tú quieras, pero bueno, vamos a seguir esa ruta. Entonces, nadie. O sea, así como de manera seria, nadie. No hay así como un fortalecimiento institucional. Entonces, esta figura que al final, la del fiscal general, por ejemplo, esta figura de la fiscalía que sirva, de esta figura que va a estar por encima de cualquier poder, ¿qué se dijo en esta campaña? Pues mira, yo creo que ahí el candidato Anaya fue el más claro en términos de la reforma al 102, creo que sí lo dijo así con todas sus letras. Ahorita en el cierre de campaña AMLO se equivocó y se refería al 108, pero citó el 102, entonces muchos nos emocionamos y luego dijimos, se equivocó el muchacho de artículo. Lamentable, pero no, él claramente quiere nombrar al procurador o al fiscal o lo que acabe siendo, y el PRI, wishy-washy, nunca lo sostuvo como tal. Entonces, pero creo que se concluye que una dicotomía entre verdaderamente un discurso político que tenga, digamos, cables hacia una realidad completamente lacerante y de los problemas que evidentemente no están funcionando. Entonces, hablamos de instituciones que tal vez ya no están funcionando, pero tampoco hay una clara idea de cómo podemos reformar esas instituciones o si en verdad tenemos que tener esas instituciones, porque probablemente sean instituciones ya caducas para un México que tiene pues muchas dolencias, muchas carencias y evidentemente no estamos atajando los problemas como debemos. Y yo creo que en la comunidad de derechos humanos evidentemente hay un sabor muy amargo por más las ausencias que los dichos y los compromisos que se dijeron en las casas de campaña, ¿no? Híjole, es que los escucho. Hay en algunos lugares buenas noticias, pero en general sí hay una ausencia de golpes en la mesa o ausencia de claridad en estas campañas. Y te preguntaría, Francisco, yo creo que viendo un poco más hacia adelante, ¿cómo imaginas la mañana del 2 de julio? ¿Qué se plantea el Observatorio Nacional Ciudadano para seguir caminando, sea cual sea el resultado de la elección? Mira, nosotros precisamente esta plataforma que también pueden encontrar en nuestra página www.nc.rg.mx, porque este ejercicio que hicimos por un México seguro
lo que busca es ayudar a que la gente decida informado. No queremos influir en el voto de nadie, pero sí queremos que cuando alguien vote, vote sabiendo realmente por qué está votando, porque, como tú decías, pues sí hay mucha información, hubo muchísima información, pero en la parte en la que yo disiento con lo que empezó Alejandra es que la información pues fue una información sumamente superficial y en donde se confundían términos, así como lo decía Darío, o sea, se quedaba siempre como en las grandes vacíos. Yo te hago ejemplos como nosotros lo que encontramos en estos ejercicios fue: vamos a modificar y a mejorar las policías. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? No, nunca nos dijeron. Pocos, te digo, a excepción de Alfaro y otros pocos, Miquel Arreola, o sea, hicieron un ejercicio un poquito más preciso. Pero sí hay una ausencia de conocimiento. Y, por ejemplo, un gran ausente, a excepción ahí también de Alfaro, fue la Procuración de Justicia. Nadie habló de Procuración de Justicia en las propuestas que nos mandaron y en las respuestas. Y en todas las respuestas que tenían que ver con Procuración de Justicia, ponían casi por definir. Entonces, pues sí nos dejó muy preocupados de trata de persona, no hay planes, combate al tráfico de armas, política de drogas y, como decía Darío, ¿estamos exactamente igual que como empezó la campaña? Yo creo que estamos exactamente igual con un problema. Se ha radicalizado, y para contestar tu pregunta sobre el 2 de julio, yo creo que sí hay posiciones asumidas en donde no estamos siendo como ciudadanos críticos. Decidimos que alguien es bueno o que alguien es malo y no vemos qué puede aportar de positivo el que consideramos malo y no vemos qué hay de negativo en el que consideramos bueno. Porque finalmente esto nos va a llevar a lo que ya nos ha sucedido en otras ocasiones, una decepción de nuestros gobernantes, una falta de credibilidad de las instituciones, y creo que sí es muy importante, más que nunca, que podamos arropar a nuestras instituciones. Nosotros en el observatorio lo que queremos es poner una línea base, y de esa línea base empezar a darle un seguimiento a la construcción de esos planes de seguridad. ¿Se había hecho esto? No había un plan así como no. De hecho, este trabajo, muchos de los candidatos, hubieron algunos que nos dijeron literalmente, nos pusieron a pensar en temas que no teníamos en la cabeza. Okay. Hubieron algunos, y aquí quiero agregar algo porque me llamó mucho la atención lo que dijo Alexandra sobre los que no contestaron el 3 de 3. En el caso específico, los punteros también fueron los que menos contestaron. Claudia Sheinbaum no contestó, Cuauhtémoc Blanco no contestó, obviamente, como te digo, en Veracruz y en Puebla nadie contestó, el puntero en Chiapas no contestó. O sea, sí tuvimos ese ejercicio que sí preocupa, en donde dices, el que más debería tener insumos en mostrar un interés por trabajar con la sociedad civil, pues aparentemente no lo tiene. Sí, yo decía justamente de lo que se rescataba de estas campañas era la acción de la sociedad civil dentro de esta campaña, cómo fueron capaces distintos grupos de educación, de seguridad, de derechos humanos, etcétera, de sentar y de exigir respuestas. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Alexandra, para el 2 de julio? ¿Cuál es el contrapeso? ¿Cuál es el contrapeso que van a hacer esta sociedad civil o algún contrapeso que tú veas? Pues estos esfuerzos siguen, Javier, y yo creo que todas las causas que acabamos de mencionar, seguridad, derechos humanos, educación, anticorrupción, estas no van a desaparecer ni el 2, ni en un mes, ni probablemente en un año. Y lo que tenemos que empezar a pensar frente a las elecciones y los resultados que vienen es que mucho más allá de los discursos, de las promesas que se hicieron en campaña, ¿cómo nos vamos a sentar con los nuevos gobiernos electos a trabajar estos temas? Porque todos estos temas son urgentes, están costando vidas. No nos podemos dar el lujo en México de ignorar ninguno de estos temas un par de meses, un año. Y entonces, en ese sentido, tenemos que seguir construyendo juntos. Y los problemas que acabamos de describir son sumamente complejos. No hay una receta fácil en el tema educativo, igual que no hay un camino fácil que ya sepamos que funciona perfecto en seguridad, en derechos humanos, un poco avanzar la agenda en contra de la impunidad en México. Y para eso necesitamos trabajar juntos, ciudadanos, sociedad civil, académicos, gobiernos, etcétera, y eso es lo que sigue. Yo sí te diría que sigue un momento de muchísima colaboración que necesita México para avanzar estas causas, porque nadie puede solo. ¿Qué le diría Darío Ramírez al presidente electo?
como primera labor en el tema? Yo sé que es un trabajo doctoral, pero como primer tema. yo, que le hable a Alexandra, ¿yo qué? Vamos a una persona decente. O sea, sí, Entonces, que por favor sea un exacto, No, Darío, en el tema de lo que urge, o sea, dentro de estos temas de derechos humanos, el tema de corrupción, de libertad de expresión, ¿qué urge resolver? Bueno, primero me parece que coincido con Alexandra. No hay la priorización de los temas es complicado, ¿no? O sea, prioricemos el derecho a la vida. Pues sí, yo no tendría ningún problema ahí. Pero creo que el gran cambio que tiene que hacer el presidente electo tiene que sentar en la mesa a los actores, tiene que escuchar que claramente las críticas que hemos hecho a todos los candidatos, pues todos vamos a votar, pero no hay una certeza, una certidumbre de que va a llegar tal, ahora sí estamos en el camino correcto. A mí me parece sinceramente que el 2 de julio a mí me deja primero un sabor muy amargo de las campañas, es decir, las campañas del miedo, el borderline de esto es ilegal, pero legal, pero el INE no hace nada, o sea, los 20 millones de ayer, ¿no? O sea, sí dices los asesinatos, ¿no? Yo no entiendo cómo salieron a decir, bueno, esto es la fiesta democrática y hay asesinatos de candidatos o de políticos por doquier. Sí, las palabras del presidente diciendo, sí ha habido violencia, pero en general... Sí, es que ¿cuál es el umbral? ¿Cuál es el umbral? Si ya 110 creo que son. Más de 120. Más de 120, me parece que eso ya es un escándalo. Pero bueno, nuestro umbral claramente todavía está muy, muy largo. Entonces, sí creo que es eso. Creo que necesitamos darnos cuenta que tenemos un sistema político bastante lamentable. Pero ya, si quieres, yo no le hablo al presidente, ya, que le hable a alguien más. Para cerrar esto, en término emocional, Francisco Rivas, ¿cómo estás rumbo al domingo? ¿Nervioso? ¿Entusiasmado? ¿Preocupado? Yo siempre me he considerado un optimista. Me considero un optimista porque creo que estos ejercicios, como decía Alexandra, parecen fáciles, pero no lo son. Nos han costado, nosotros llevamos meses sin dormir, es muy difícil, nosotros que no recibimos recursos públicos, a veces difícil recuperar los recursos para poder avanzar, pero te puedo decir que estamos ganando espacios que no podemos perder. El 1 de diciembre vamos a tener un nuevo presidente de todos los mexicanos. Y evidentemente hay una parte en donde los mexicanos tenemos que unirnos y arroparlo. Hay otra parte en la que ayudar también significa criticar. Yo tengo mi participación el próximo, en agosto, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Nosotros ya le hicimos llegar propuestas específicas de política pública, generales y específicas a los candidatos. Esperemos que las retomen porque sí vemos una pobreza de Entonces, ¿sería optimista? Yo me declaro optimista con una cosa. Reservado. Me preocupa que todos los candidatos siguen reproduciendo el modelo Calderón. No hay un solo candidato a la presidencia de la República que no reproduzca ese modelo. Alexandra Zapata, ¿cómo llegas emocionalmente? Ya nos dijiste, la primera fue cansada y desgastada, pero sí, te quedas con eso. Mira, yo también creo que un poco para trabajar en sociedad civil creo que tienes que ser optimista. Esto de picar piedra todos los días tiene sus pros y contras. También con la ilusión de que estas campañas pero que en cierta medida hicieron que muchos mexicanos se dieran cuenta que tenemos que estar invertidos en estas causas para que avance. Y creo que el despertar de la sociedad civil, de los ciudadanos, de estos ejercicios de verificación de frases, en el sentido de que ya no es tan fácil salir y decir algo sin que de alguna manera tengas contrapesos en los medios de comunicación. Todos estos ejercicios son buenos, ojalá que sigan. Y coincido, Francisco, esto apenas empieza. O sea, vienen 6 años más en donde se necesitan contrapesos, en donde se necesita un poco rebotar ideas y construir juntos. Entonces, ahora sí que todos tomémonos unos días libres para recuperar fuerzas y a lo que viene. Días libres, mi querido Darío. Emocionalmente, ¿cómo llegas? Muy contento. O sea, yo la verdad es que ojalá sea masiva la votación.
Ojalá en verdad hagamos lo que tenemos que hacer. Creo que sí hay mucho que analizar. No hay uno perfecto, tampoco hay el demonio en ninguna de las boletas. Me parece que eso es también nuestra oferta política. Queremos cambiarla, pues hay que hacerlo. Sí, hay y que hacerlo, entrémosle ¿no? más Sí, ciudadanos. Sí, no hay de otra, pero sí me parece que a pesar de todo lo que mencionamos en esta mesa, llegamos bien. Es decir, llegamos como país, veo las instituciones muy fuertes, no veo absolutamente ninguna debacle en el país, pero yo sí llego entusiasmado. Bueno, pues de Ya verdad. el 3, quién sabe, güey. Pero el 2 ahí El estaremos. 2 ahí Y aparte, estaremos. sí, no sabemos el Viendo 2 al el medio porque partido. jugamos Brasil Sí, contra exacto. Brasil, entonces ahí va a cambiar el estado de ánimo. Ahí está. Pero de verdad les Ahí agradezco, está. admirados desde siempre. Gracias, Darío, por estar esta noche por acá. No, Alexandra, gracias. gracias Gracias, también. Javier. Francisco, gracias de verdad por esta mesa. Espero tenerlos muy pronto por acá ya en el post para ver ahora sí con quién se van a sentar y qué decirle. Así que gracias por esta mesa. Lo Feliz. aprecio Gracias. de verdad muchísimo. Gracias. Gracias a usted. Nosotros vámonos rápidamente con Víctor Pisa, editor en jefe del Diario El